Irónicamente, el día siguiente que me dijo mi jefe eso, me hablaron de Nike para invitarme a un proceso de reclutamiento. Yo creí que era una broma de mis amigos. Esto, Hubo ¿no? mucha gente que las 2 veces no, esta es la cuarta vez que me regreso a México. Todas las veces me han dicho: "¿Por qué te regresas?". Pues, si vives en Estados Unidos. Y yo, pues, imagínate que tus hijos viven al otro lado del mundo. Cuando tengan a una persona que los motive y los inspire a salir adelante, no la dejen ir. Una de las partes bonitas de Nike es, si tienes una idea loca, siempre va a haber alguien más loco que te dice: "Vamos". Muchos dicen que lo hacen por su familia, pero solo pocos se hacen esta pregunta con honestidad. ¿Mi familia es el motor que me impulsa para crecer o es la excusa perfecta para no avanzar? Bienvenidos a su podcast de Caídas al Éxito. Y hoy tenemos para desarrollar este tema a un gran amigo, Alejandro Calderón. Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Qué gusto verte. Gracias, igualmente. Oye, Alex, cuando te compartí la propuesta, ¿qué te hizo esta pregunta? ¿Qué te llevó a ti esta pregunta? Creo que para las personas que me conocen, mi hijo, Alex Calderón Jr., sabe lo que significa para mí y estar hablando de él o hablando lo que significa él para mí y lo que he hecho para estar más cerca de él, me llamó inmediatamente la atención. Excelente. De hecho, voy a platicar un poquito de Alex. Alex fue director de Hershey. Posteriormente estuvo en Portland, zona cero de Nike. Cuéntanos un poquito de tu tema profesional, Alex, para que entiendan un poquito las grandes necesidades que has tenido y también decisiones que has tomado. Claro, antes que nada, por cuestiones de la empresa, tengo que decir que todos los comentarios o todas las cosas que digas son mis pensamientos o mis propias opiniones y no reflejan para nada la postura de la empresa para la que trabajo. Adelante. Yo soy contador de profesión y razones del destino me llevaron a trabajar a Hershey's dentro del área de finanzas, pero siempre estuve muy cerca de la parte comercial y la parte de mercadotecnia. A mí se me hacía fascinante ellos cómo hablaban del consumidor, cómo se comportaba el consumidor y cómo podríamos ser más relevantes con ellos. Desde el punto de vista de finanzas, tú puedes ser un buen aliado o puedes ser un gran enemigo. A mí me gustaba mucho más ser el aliado, ser el cómo hacer cosas más grandes, cosas mejores. Esa parte me llevó a desarrollar proyectos en los cuales tuvo visibilidad del equipo corporativo. En una visita, el VP de finanzas de Hershey Internacional llegó y vio los modelos de planeación y análisis que teníamos y platicó conmigo y me dijo: quiero invertir en esto, quiero que esto se haga sistematizado y quiero que tú lo dirijas". Ok. Yo tenía los sueños de vivir en el extranjero después de un intento de vivir en Inglaterra haciéndome una maestría, pero la verdad es que yo no digo que viví en Inglaterra, yo digo que sobreviví en Inglaterra por estar estudiando, estar trabajando. La verdad, no lo disfruté como yo hubiera querido. ¿Qué edad tenías, Alex? Tenía 25, 26 años, ¿Ya eras casado? ya estaba casado. Ok, ok. Cuéntanos un poquito al respecto. Nos fuimos para estudiar la maestría y yo trabajaba todos los días de 7 de la noche a 3 de la mañana. Iba a la escuela lunes, miércoles y viernes de 10 a 5, entonces estaba muy limitado. Entonces la verdad es que fue una época de los años más difíciles de mi vida, tanto personal como profesional, ¿no? Estar en la escuela, la verdad es que seguramente por la edad aguantaba esas cargas. Entonces, este, la verdad es que fue o lo recuerdo, es una buena época, seguramente lo hubiera vuelto a hacer, seguramente hubiera hecho mejor planeación de varias cosas. Ok, Sí, nos fuimos así, vamos a ver qué encontramos, ok. pero pues era no sé, así como que las ganas de poder vivir en el extranjero, que yo tenía muchas ganas. Entonces, regresando a esta historia, con el equipo de Hershey, yo vi la oportunidad de vivir en el extranjero y vivir así como profesionista. Entonces, yo recuerdo, que yo le dije al VP: "La única cosa que yo te voy a pedir como condición es que, yo quiero ir a implementar este sistema a todas las oficinas que tenemos en Hershey Internacional". En aquel tiempo tenemos oficinas en Brasil, tenemos oficinas en China, en Filipinas y en Taiwán. Ok. Entonces me dijo, él era un cubano, era un cubano crecido en Puerto Rico, y me dijo: "Chico, si esas son tus habilidades para negociar, tenemos que trabajar en ellas, porque eso era parte del paquete". Dije: "Bueno". Yo no negocié ni sueldo, no negocié nada, simplemente quería vivir esa propuesta. La contraparte de eso era que eran 3 meses
yo sabía que no iba a estar 3 meses, fue como cerca de un año. Entonces hicimos ese proyecto, fue uno de los 5 proyectos o los intentos que hicimos de hacer ese proyecto, porque la verdad es que era muy difícil, había demasiadas cosas en juego que no pudimos alinear en su momento. ¿Eso empezó aquí en México o ya fuiste a otro país? Yo me fui a vivir a Estados Unidos, a Hershey, Pensilvania, cuando empezamos a hacer el primer intento Ok, de hacer este sistema de planeación y sistema de análisis. ok, perfecto, perfecto. ¿Y de ahí qué sigue, De Alex? aquí, cuando yo estaba ya, mi jefe, que era el VP de finanzas, me decía, quédate acá, es importante para tu crecimiento, pero yo decía, yo quiero estar cerca de mi hijo. Esa siempre fue mi gran, mi gran alternativa a cualquier cosa que pase, es quiero estar cerca de mi hijo. Ok, Porque yo sabía que eran 3 meses y la verdad es que yo sabía que no iba a ser 3 meses, fue un año. Entonces, un año estar lejos y Alex en aquel tiempo tenía como unos 5 o 6 años. Entonces, estaba chiquito. Entonces, parte de la negociación para yo quedarme todo ese tiempo fue que cada 2 meses la compañía me pagaba avión y dónde quedarme para acá a trabajar una semana y estar cerca de él. Entonces, al momento en que me empezaron a hacer ofertas y yo decía, no, yo prefiero regresarme a México, prefiero regresar a México o a estar con el gran motor de ok. estar cerca de mi hijo, porque la verdad es que sí es complicado. En aquel tiempo se abre una posibilidad de irme a ventas. Yo no quería regresar a finanzas, quería probar la parte comercial derivado de lo que yo había trabajado antes. Y se abrió una posición como de planeación de ventas y lo empecé a hacer eso en México. Entonces empezamos a hacer un financiero cuando está en ventas, puede ser una patada o puede también ser un gran apoyo. Entonces yo me dediqué a trabajar con todos mis compañeros y es como podemos hacer las cosas mejores y que el equipo de finanzas no sea esa gran barrera, ¿no? Sino que trabajemos en conjunto. La verdad es que fue una época padrísima, pero siempre yo traía al VP de finanzas, es regrésate, regrésate, regrésate. Me hicieron un par de propuestas en las cuales puedo decir que no. Y después, a los 2 años, sí hubo una propuesta en donde ya era progreso importante en la carrera. Pero yo otra vez decía, esto me va a tener lejos de mi hijo. Y me dijo, si tú así lo decides, mantenemos la posibilidad de que tú vayas cada 2 meses. Y yo lo platiqué yo ya estaba divorciado para ese momento, lo platiqué con la mamá de Alex y llegamos al acuerdo, conviene económicamente que sea un par de años y lo manejamos así. ¿Cuál fue esa propuesta, Alex? ¿Puedes contarla? Sí, me hicieron ser la cabeza de finanzas del grupo de exportaciones globales. Esto quería decir que nosotros tenemos que desarrollar distribuidores donde Hershey no tenía presencia. En los 5 o 6 países que les comenté donde teníamos, la idea era desarrollar distribuidores en donde no hubiera eso. Entonces yo me sentía que estaba jugando al turista. Ok. Digamos, si 1, 2, 3, Marruecos, vamos a analizar si podemos vender en Marruecos. ¿Tu sede cuál era? Estamos en Hershey, Pensilvania. Ok, Pensilvania está a 3 horas al sur de Nueva York. Es una ciudad de 5,000 habitantes, donde no había domingo que fuera a hacer el súper y que me encontrara gente en la oficina. ok, perfecto. ¿Y de ahí qué siguió? ¿Qué hiciste después? Ahí me tocó estar viajando mucho. A mí me gusta mucho viajar. Entonces, yo estaba prácticamente todo el tiempo fuera. Y dentro de todo ese tiempo siempre venía cada 2 veces religiosamente, venía a México pues, a trabajar desde acá para estar cerca de Alex. Y él llegaba al punto en donde yo me quiero regresar, me quiero regresar, me quiero regresar. Pero me comenzó a ir bien. Me promovieron a los 2 años a ser la cabeza de planeación financiera de todo Hershey Internacional. Implicó 2 rangos arriba. Propuesta económica bastante interesante. Volví a platicar con la mamá de Alex y llegamos otra vez al acuerdo. Sí, sobre todo que nosotros pensábamos cómo vamos a poder fincar las bases de un futuro correcto, ¿no? En aquel tiempo fue cuando ya empezamos a ver cómo hacemos un fondo de ahorro para su estudio o cómo empezamos a hacer cosas mejores para que él estuviera más tranquilo. Ok, Y bueno, esa parte la hice, fue como un año. La verdad es que era un trabajo medio aburrido, pero me tocaba ya convivir con ya grandes personajes, ¿no? de la compañía. Entonces, más de lo que yo pudiera recibir económicamente, creo que la capacidad de entender cómo funciona la mente de un VP, yo sentía que no era el jefe de planeación financiera, era como el editor de un periódico, ok, porque me tocaba, China se está cayendo. Entonces, de hecho, hasta me mandaron a cursos de periodismo y de editoriales ok. porque el cómo manejar China se está cayendo, México se está cayendo, Japón se está cayendo,
no puede decir todo no estamos cayendo. Entonces, tú tienes maneras o hay maneras correctas de cómo vas plasmando las noticias. Y luego hay noticias buenas y malas que cómo magnificas un poquito las buenas, sopesas un poquito las malas. Y yo de verdad me sentía como en un periódico. Después, en una reorganización dentro de Hershey, se abre una nueva unidad de negocios que se llamaba, así, el nombre proyecto era El Futuro de Hershey. En aquel tiempo, con mucho research que hicimos, nos dimos cuenta que el futuro, en 25 años, el consumo de chocolate iba a ser tan poco que la industria va a ser muy pequeña para todos los jugadores. Entonces, tenemos que diversificarnos. Entonces, crearon un grupo y decían, había una persona de mercadotecnia, decíamos, necesitamos a alguien que entienda finanzas, alguien que entienda estrategia, alguien que tenga de ventas. Y mi jefe dijo, sea la persona correcta y que esté viajando mucho porque esto va a requerir mucho. Entonces, de verdad, así, yo cuando vi el job description dije, sí, sí soy yo. Entonces, otra vez llega el momento de analizar, sigue habiendo progreso, sigue habiendo buena intención de estar aquí y siempre la gran piedra en el zapato era estoy lejos. Y a pesar de que en 8 o 10 horas estabas aquí, porque eran 2 horas y media de Harrisburg, Pensilvania, Atlanta, te esperabas 2, 3 horas y luego 3 horas a Guadalajara. Era un vuelo razonablemente rápido, pero perdías prácticamente todo el día. Y en cualquier situación de emergencia, esa era la gran preocupación, ¿no? Sonaba mi celular y a mí me daba terror. Y más me imagino cuando era una llamada de casa. Sí, Okey. sí, yo tenía la regla, mándenme mensaje. Porque sí, de verdad, y luego de repente que yo estaba en cualquier parte del mundo, era muy complicado de repente poder comunicarse. Entonces es un mensaje, así es, no es nada urgente, todo está bien, es nomás quiero hablar de tal cosa. Oye, Alex, viendo este tema de desarrollo en tu profesión, el crecimiento constante que has tenido, ¿siempre estuvo de la mano, es por mi familia, o eran los sueños propios que tenía Alex? Digo, en un comienzo me dijiste, yo quería ser alguien, quería trabajar en el extranjero, incluso llegaste a preguntarte en el punto en donde, ¿dónde estarías dirigiendo una empresa como esa? Sí, la verdad, sí, al principio sí fue parte de un sueño profesional. Yo desde chico, desde que estaba, creo que tenía 15 años cuando soñé con estudiar en Harvard, ¿no? Que fue uno de mis grandes sueños. Soñaba yo con vivir en extranjero. Yo soñaba con poder hablar inglés. Entonces, ya cuando lo tuve en la mano, sí dije, sí, esto es lo que estaba buscando, pero siempre pasaba la otra parte, ¿no? ¿Qué significa? Y sobre todo estando en finanzas, estamos muy acostumbrados a decir, vamos a hacer esto y esto es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que dejas de hacer. Okey. Entonces, para mí siempre fue, sí, tomar esta decisión significa una buena posibilidad de desarrollo profesional a costa de mi vida personal, en este caso en relación con mi hijo. Okey, perfecto, ¿y qué siguió después en Hershey? En Hershey estuvimos dos años haciendo eso, la nueva unidad de negocio. Nosotros teníamos que ser cerca del 30% de lo que era la compañía en 10 años. Entonces era un reto muy, muy grande, pero la verdad es que teníamos prácticamente la chequera abierta y era un canvas que nosotros teníamos que pintar. Entonces nosotros compramos 2 empresas, creamos 3 marcas, hicimos ampliaciones de otras marcas existentes o variaciones de productos y la verdad es que profesional académicamente, porque a mí me gusta mucho estudiar, yo estaba en el trabajo perfecto. ¿Cómo tiene que ser el Hershey del futuro? Okey, Yo de broma digo que yo soy futurista, que esa es mi profesión, porque me gusta mucho ver cómo va a ser el futuro, tratar de definir cómo va a ser el futuro y después tú cómo juegas en eso. Entonces yo estaba en el trabajo correcto, pero de repente Alex ya tenía como cerca de 9, 10 años y empezó a hacer preguntas complicadas. okey, ¿cómo Este, cuáles, recuerdas? Me recuerdo que alguna vez dijo, ¿por qué te fuiste? O sea, así empezó. Yo siempre decía, siempre me fui para poder darte una mejor vida. Okey, Entonces, a tu pregunta, volviendo un poquito, sí fueron sueños personales, pero también la verdad es que yo pude dar un brinco económico fuerte, que financieramente daba mucha estabilidad. Entonces, cuando tú tienes esa estabilidad financiera, la verdad es que te da mucha libertad. Si no okey, tienes libertad financiera, la verdad es que también las opciones se vuelven más complicadas. Entonces, en este caso, yo tomé la decisión de decir, sé que voy a estar lejos. Yo no me imaginaba que iba a durar tantos años, la verdad. Pero tener esa libertad financiera en esa etapa fue importante. ¿en dónde estuviste la última etapa de Hershey? En Hershey, Pensilvania. Okey, siempre estuviste allá. Sí. Okey, en el momento de buscar una mejora,
¿Tu decisión de salir de esta empresa fue para estar más cerca de Alex o cuál fue la razón? El último año, año y medio, yo me metía casi todos los días a plataformas a buscar trabajo. Okey, Yo, de broma digo que mandé mi currículum como si fueran volantes. okey. Y, hubo acercamientos con empresas, pero también llegaba el punto en donde yo decía sí, sí me quiero regresar, y esa era la razón principal, ¿no? Yo estaba consciente del momento de regresarme a México, implicaba en ese costo de oportunidad que hablamos ahorita, yo tenía una muy buena posibilidad de crecer, bastante bien en Hershey. Incluso yo llegué a platicar con mis jefes de, yo quiero hacer esto, y siempre dentro del rol estaba, y quiero regresarme a México. O sea, a mí yo soñaba con viajar o estar en varios lugares en el mundo y después regresarme a dirigir México. Okey. Entonces, era posible, porque la verdad, cuando tú tienes, yo les llamo padrinos, o sponsors, ¿no? En inglés. Cuando tú tienes esas personas en tu vida o en tu network laboral, la verdad y tienen poder de decisión, la verdad es que las cosas pueden suceder más fácilmente. ¿Qué implica estar ahí? Pues tienes que estar disponible todo el tiempo, tienes que estar en la agenda todo el tiempo y tienes que ser relevante para ellos todo el tiempo. Entonces, para mí me implicaba no solo hacer mi trabajo, sino cómo empezar a hacer cosas que a ellos les beneficiara, cómo hacerlos ver bien, vaya. Okey. Fíjate, ahorita comentaste algo de ser relevante para la compañía. Te voy a preguntar algo, posiblemente pueda ser algo, muy fuerte, ¿no? ¿Eras relevante para Alex? Uf. Em, yo quisiera creer que sí. Había momentos o ciertos momentos en donde, fuerte pregunta, donde, por ejemplo, a él su cumpleaños es muy importante. Entonces, el acuerdo que él y yo teníamos es, pase lo que pase, esté donde esté, tu cumpleaños lo vamos a celebrar. Guau. Hubo una vez, creo que yo venía de Asia y teníamos un offset en Miami y creo que el miércoles o jueves era su cumpleaños. Yo tomé un vuelo el miércoles para estar con su cumpleaños el jueves y el viernes me fui porque después me iba a Brasil. Entonces, sí, el recuerdo que me dijo, pero casi no estuviste. Okey. Entonces decía, no sabes todo lo que tuve que hacer para estar en este día, ¿no? Pero a un niño de 9 años, creo que tenía 9 años, la verdad es que le importa poco. Así todo lo que tuviste que hacer te vi solo un día. Entonces ahí creo que fue donde empezó más fuerte a pensar en mí, me tengo que regresar. O sea, no está bien que mi hijo, que es el gran amor de mi vida, se me va a poner emocional, Venga. em, que esté pasando esto por mis sueños profesionales. Entonces ahí es cuando yo tomé la decisión, es si el costo de oportunidad es sacrificar mi futuro profesional por estar cerca de él, lo haré. Guau. Y es una decisión importante, Alex. Digo, Brutal. ¿cuántas personas, no están buscando estos sueños que tú ya viviste, que los has vivido? Incluso yo me imagino, ¿no?, que tu agenda de correos está ahí con propuestas internacionales en cualquier parte del mundo. Digo, conozco mucho tu trayectoria en la profesión y la capacidad que tienes. Pero es muy importante. De hecho, yo conozco situaciones que siempre has estado pensando en Alex, ¿no? Siempre estás viendo la oportunidad de estar en México, ¿no? Y es más, en pláticas mucha gente dice: "Oye, güey, pero puedes estar en otro lado". Sí, pero yo quiero Sí, estar quiero con estar en mi hijo. México. O sea, lo importante es Hubo, esto, hubo ¿no? mucha gente que las 2 veces, no, esta es la cuarta vez que me regreso a México. Todas las veces me han dicho, ¿por qué te regresas? Pues si vives en Estados Unidos. Y pues imagínate que tus hijos viven al otro lado del mundo. No, totalmente. Entonces, al momento en que tú empiezas a poner esa carta, si es quiero estar cerca de mi hijo, nadie te va a decir algo. Nadie Claro, te va a decir algo. totalmente. Oye, cuéntame, ¿regresas a México y regresas a dónde? ¿Cuál de todas las veces? ¿Después de Hershey? En Hershey fue muy interesante porque mi jefe me quería mandar a India. Quería que yo fuera el CFO de India. Y la verdad es que en papel era el movimiento perfecto. Era así como mi entrada a las grandes ligas. Okey. Yo tenía 37, 38 años, entonces estaba relativamente joven para una posición como esa, pero yo en Hershey estaba catalogado como una persona con potencial y que te dan el apoyo, ¿no? Entonces, o sea, la parte, tenemos dos partes, ¿no? Una racional y otra emocional en el cerebro. Mi parte racional dijo, por supuesto, esto es lo mejor. Y a mí me encanta mucho India, la cultura, la comida, la gente, pero es un país muy complicado para vivir, muy, muy complicado. Entonces, la complicación mayor no eran ya 8 horas de viaje, eran 24. Los arreglos también ya cambian, ¿no? Porque no era lo mismo un vuelo de $600, $700
que ya un vuelo de 3,000, 4,000, o por política ya con esos ya tienes que pagar viajes de primera clase, ya está hablando de 10,000, 12,000 dólares. La verdad es que las pláticas son muy distintas. Entonces, cuando yo lo llegué a platicar con la mamá de Alex, dijimos, profesionalmente no hay duda, pero esto implica que yo venía en promedio cada mes y medio, cada 2 meses, entonces venía como cerca de 7, 8 veces al año. Acá implicaba, en el mejor de los casos, venir 4. Ok. Entonces era la mitad. Entonces, yo ya empezaba a sentir, no el reclamo, pero sino es por qué te fuiste. Yo quiero estar cerca de ti. Yo siempre le decía, lo hice para que tú tengas una mejor vida económica. Siempre le manejé eso. Y a mí una vez me dijo, a mí no me importa el beneficio económico, yo quiero estar cerca de ti. Claro, Te parte el corazón. totalmente. Entonces, mi jefe ya me había dicho, habla con Mobility, habla con los abogados, porque te quiero era como un agosto. Quiero que estés en India ya en enero. Yo le decía, tú sabes mi relación con mi hijo, sabes, tú lo conoces, sabes lo que significa para mí. Y él me decía, me lo vas a agradecer en el futuro. Ese era siempre me lo vas a agradecer. Sí lo entiendo. Hacemos todo lo que tengamos que hacer para que los veas. Incluso platicamos que se vaya el verano. Ok. Entonces empezamos, la verdad es que sí, a pensarlo y a tratar de poner ciertas cuestiones sobre la mesa, es que tiene que ser cierto para que esto pase. Pero yo siempre decía, es que si estando en Hershey, yo viajaba 2 horas a Filadelfia en vuelo directo. Pero era muy complicado. Entonces, irónicamente, el día siguiente que me dijo mi jefe eso, me hablaron de Nike para invitarme a un proceso de reclutamiento. Yo creí que era una broma de mis amigos. Ok, ok. Porque hicimos varias bromas así. Entonces, me hablan y me dicen, soy Gaby Arellano de Nike México y te invito a un proceso de reclutamiento. Nike en aquel momento tenía la oficina en Guadalajara. Entonces era Nike, era Guadalajara, era demasiado bello para ser verdad. Ok. Entonces yo le dije, dame 20 minutos, me voy a meter en una junta, pero te marco ahorita. Me da el teléfono y ya cuando marco, bienvenidos a Nike México. Y dije, Es sí real. era cierto. De verdad que creí que era una broma de mis amigos. Los 20 minutos más largos de la vida, a los 20 minutos le marco y ya me empiezan a hablar del trabajo. Y la verdad es que era un trabajo que era en finanzas, otra vez, en la parte de finanzas comerciales, y era algo que yo ya había hecho. Entonces, era un terreno conocido para mí. Te voy a preguntar algo. ¿Para ti era retroceder, Alex, profesionalmente? Sí fue un retroceso. Ok. Sí, yo decía de broma, estoy haciendo cosas que hice hace 10 años, cuando entré aquí, pero el premio era estar en Guadalajara, vivía a 4 o 5 cuadras de la casa de mi hijo. Claro. Entonces, estuvimos en las entrevistas, 16 veces me entrevistaron. Entonces yo estaba desesperado porque fue un proceso muy largo, pero ya al final me dan el trabajo y yo nos fuimos a la playa una semana antes de empezar y un domingo, en aquel tiempo estaba ahí por Providencia, un domingo antes llevo a Alex, le digo, ¿reconoces esa marca? Y me dice, sí. Le dijo Nike. Yo le dije, papá a partir de mañana trabaja aquí. Y los dos nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Padrísimo. De hecho, es el sueño de muchos, ¿no? Trabajar en Nike. Yo Lo- recuerdo que de niño, no sé por qué lo hacía, pero dibujaba tenis y era Nike siempre, A lo ¿no? mejor pudiste haber sido diseñador. No, no, cállate. No, de hecho, te platico una anécdota, te va a dar mucha risa, porque de la niñez que tuve, vendíamos ropa usada con mi mamá en los tianguis, y en una de esas voy a dar la vuelta y había unos tenis Nike que yo vi que estaban vendiendo. Entonces, le dije a mi mamá: "Oye, ¿me los compras?". Fuimos a verlos, no estaban nada caros, ¿sí? En ese tiempo para nosotros Nike era muy caro. Compramos los tenis, me los llevé a entrenar al voleibol y curiosamente un niño, ve mis tenis y me dice: "Oye, ¿qué on?". Dice: "¿Qué onda con tus Dike?". Eran tenis Dike, Alex. O sea, yo no sabía, honestamente, yo nada más veía una palomita, yo no sabía ni cómo se escribía, pero eran Dike, ¿no? La realidad es que era un tema, digo, muy cómico, pero era un sueño, ¿no? Para un niño tener unos tenis Nike. Yo, la verdad es que tú y yo entrenamos en el mismo lugar. Correcto. Y recuerdo la primera vez que nos dieron un uniforme Nike, te sientes diferente, ¿no? Es una marca muy poderosa.
y la verdad es que te invita siempre a ser competitivo, competitivo, competitivo. Entonces, sí, la verdad es que fue mi tercer intento. Yo ya había tenido 2 intentos antes. El primero no salió muy mal, ¿no? No hicimos clic, la entrevistadora y yo. La segunda vez sí fue, no llegamos a un buen acuerdo económico. Y esta tercera vez, yo estaba dispuesto, o sea, lo que tenga que pasar para regresar a México y a Guadalajara. O sea, entonces, retroceso comparado contra lo que contra lo que yo estaba haciendo ya en Hershey, sí lo podría tomar como un retroceso, pero para mí el premio era mucho más grande. Totalmente. Y Nike de repente tiene, está en constante evolución. Entonces hemos tenido muchas organizaciones, hemos tenido muchos cambios, pero yo siempre digo, gracias a Nike yo regresé y los años que estuve aquí en Guadalajara, porque después me movieron a Ciudad de México, o sea, fueron así cruciales para la relación que yo tengo con mi hijo. Creo que fundamentalmente fueron gracias a esos años. Ok. Lo veía casi todos los días. No, de hecho, en este punto, digo, se me hace muy importante la decisión que tomaste de, como tú mencionas, no fue un retroceso, o sea, fue un premio en el cual te diste incluso, yo me imagino que, digo, hablando del tema de, era el tercer intento, el primero no hiciste clic, el segundo incluso fue por un tema de sueldo, y yo me imagino que este tercero dijiste, yo quiero estar Sí, aquí, digo, no me importa, lo que ponme, cueste. exacto, exacto. Y ahora, Alex, ¿qué ha pasado con Alex en la empresa? Cuéntanos. Llevo ya 10 años. Empecé en finanzas. Eran finanzas comerciales, era un departamento y una posición nueva. Entonces, para mí yo la ventaja que tenía era de que yo ya había hecho eso. Entonces yo ya sabía más o menos, vamos a hacer esto y después de esto hacemos esto, después. Entonces fue razonablemente fácil que ese proyecto saliera bien. Después empezaron otra vez los sueños de crecer. Ok. Nike es una empresa 4 o 5 veces más grande que Hershey. Ujú. Y Hershey era el número uno en Estados Unidos y en el mejor de los casos era 3, 4 fuera. Nike es el número uno casi en todos lados del mundo, ¿no? Entonces también la mentalidad de una empresa donde eres número uno es muy distinto. Tiene ventajas y desventajas, pero empecé en finanzas, entonces empecé, sí, puedo crecer. Vi oportunidades de crecer y creo que eso también es parte de la naturaleza, ¿no? De mi naturaleza. Vi la oportunidad de tomar un rol con una promoción que era absolutamente todo lo contrario a lo que la gente hubiera pensado que yo iba a hacer. A mí me gusta mucho la planeación estratégica. Una de mis grandes pasiones es el desarrollo de nuevos negocios. A mí, hablar del futuro y desarrollo de nuevos negocios, para mí son mis grandes pasiones profesionales. Se abre la posibilidad de que yo tomara el puesto de controller, que es así, es mucho proceso, mucho escrutinio, mucha formalidad. Entonces, yo estaba preparando mi candidatura porque a mí me ofrecieron, a los 2 meses que llegué, me ofrecieron irme a Portland. Y Ok. dije, no, mi hijo me va a agarrar a batazos. Entonces, yo para quedarme en México, para mí era muy fácil empezar a tratar de demostrar que yo podría ser el siguiente CFO. Ok. Entonces, yo tenía experiencia en planeación financiera, tenía experiencia en la parte de planeación estratégica, que también va mucho de la mano con finanzas. Lo que no tenía yo era toda la parte de contabilidad, de impuestos, de auditoría. Y también yo pensando en cuáles hubieran sido mis grandes, lo que me falta es manejar un equipo grande, porque casi siempre en los roles que he tenido eran 5 o 6. El equipo de controlling en ese tiempo tenía 35. Entonces yo pensando en cómo justificar que yo quiero ser el siguiente CFO, es toma este rol, aunque sea algo muy, muy diferente a lo que tú hubieras hecho y algo que yo sabía que no iba a disfrutar, como estar, cuando tú tienes un trabajo que te acerca mucho a lo que te da pasión y te pones otro, que te lleva totalmente al lado opuesto de lo que es tu pasión, yo sabía que iba a ser complicado. Pero también pensando voy a estar muy bien redondeado, me va a dar muchas posibilidades de ser el siguiente CFO y me voy a quedar a México y eso significa otros 3 años. Ok. Esa era mi jugada. La verdad es que finanzas me gusta mucho, pero a mí me gusta mucho más toda la parte de negocio comercial. Una de las partes bonitas de Nike es, si tienes una idea loca, siempre va a haber alguien más loco que te dice, vamos. Ok. Y el controller regional le gustó la idea. Yo no, o sea, soy contador de profesión. Sí, yo creo que eso fue por lo que me la dieron, porque tenía la preparación académica. Solo un año había trabajado de contador y fue de estudiante, casi me cambio de carrera. Sí, esto no lo quiero hacer. Y yo respeto mucho el trabajo, pero aquí creo que tienes que trabajar en lo que te gusta. Correcto. Entonces, me dan esa posición y yo empecé a hacer cosas muy locas. Empecé a hacer
creamos un superhéroe para dar entrenamientos de políticas. Porque a mí me daban así el entrenamiento, era una hoja de Word. Decía que esto es aburridísimo. De por sí, entrenar en políticas es aburrido. Dales una hoja de Word y la van a jugar básquetbol con. Entonces nos ocurrió hacer un cómic, es un superhéroe que se llama Mari Compliance. Entonces empezamos a dar entrenamiento de política y pues fue un hit. Okay. Entonces ya la gente los pedía. Y lo hicimos en varias partes del mundo, ¿no? Les pasamos la idea y yo lo único que hacía esto es, Mari Compliance es mexicana y va a Japón a entrenarlos. Esa era también como de los sellos, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me la pasé bastante bien. Manejar un equipo tan grande puede ser divertido, pero también es complicado. Pero la verdad es que a mí que me gusta mucho estudiar, me sé cómo puedo hacer técnicas para motivar, porque tienes 35 personas con 35 visiones distintas que tienes que tratar de compaginar para un mismo objetivo. Entonces, para mí yo estaba como niño en dulcería. Después, al paso del tiempo, se crea una nueva ofensiva de 12 ciudades globales. Ciudad de México era una de ellas. Era la única ciudad de mercados emergentes y la única ciudad latina. Okay. Entonces se crearon ciertos puestos y dentro de ellos era el director de planeación estratégica. Entonces, yo cuando supe de ese rol, una chica de mi equipo me dijo, este rol es para ti, ¿verdad? Nos vas a dejar. Yo agarro el rol y dije, sí es para mí. platiqué con mi jefa, que era la CFO, y le dije, la verdad es que esto me gusta mucho más. Entonces, ella me apoyó. Platicó con su jefa, que también tenían, ella me quería mandar a Brasil, la jefa de mi jefa. Entonces yo decía, híjole, esto me deja en México. O sea, ser el CFO de Brasil, yo me ponía en una liga mayor, pero otra vez, ¿no? Es fuera de México, son 10 horas de vuelo, hasta a 1 hora. Entonces, la posibilidad de irme a Ciudad de México contra Brasil, en cuestiones de estar cerca de Alex, era no pensarse. Y aparte tenía el plus de que iba a ser algo que me gustaba mucho. Okay. Entonces, yo sabía que al decirlo a Brasil y a finanzas, yo sabía que de alguna manera iba a estar ahí como una manchita y que probablemente me iba a cerrar las puertas. Yo dije, yo estoy bien con eso. La decisión o el centro de las decisiones siempre ha estado muy claro. Entonces, una vez más, me quedo en México. Cuando le dije a Alex que me tenía que ir a la Ciudad de México, sí, o sea, fue complicado porque haber estado ya unos años aquí, tener esa cercanía, pues la verdad es que nos la pasamos bien. O yo me la paso bien, espero que él se la pase también bien. Entonces, ya decía 45 minutos de viaje. O sea, a veces que haces más al aeropuerto de lo que haces en el vuelo. Entonces, me fui a Ciudad de México. Estuve cerca de 2 años en Ciudad de México y venía yo cada 2 semanas. Okay. Entonces, ahí me la pasé el fin de semana. Y Alex ya estaba también un poquito más grande y ya las cosas eran distintas. Pega pandemia, otra organización, y a mí me dicen, desaparecieron muchos puestos, de entre ellos el mío, pero a mí me reubican en una posición que para Insights y Analytics. Yo estaba ya haciendo una maestría en ciencia de datos y en mercadotecnia, y yo empecé a hacer muchas cosas de análisis y research, y entonces empezaron a llamar mucho la atención porque no teníamos el equipo aquí en México. O sea, yo las hago como pude, ¿no? Entonces, eso me llevó a que mi jefe me propusiera para estar en ese equipo que era un nuevo grupo. Y yo estaba buenísimo. Problema, Portland, Oregon. Oh. Entonces, ahí sí, era la tercera vez que me pedían que me fuera para Portland. Y estando en pandemia, se complicaban mucho las cosas porque todo retail estaba cerrado. El mundo estaba vuelto de cabeza. Entonces, decir que no significaba quedarme sin trabajo. Okay. Entonces, en ese tiempo, ya platicamos los tres. Esto nos da certeza. Entonces, yo voy a tomarlo porque la verdad es que las opciones son muy cortas y busco regresarme en cuanto pueda. Okay. Oye, Alex, una pregunta que se me hace muy importante es, ¿cómo haces tú como profesional el poder platicar y tener que poner una balanza y poder decidir en familia de un crecimiento? Porque estamos hablando que el ir a Portland era un crecimiento. Entonces, tú pones esta balanza de decir familia o crecimiento, y me estás comentando que el momento de pandemia era así, un sí o sí, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes esta decisión? Yo creo que es un análisis de riesgo, ¿no? En mi carrera, desafortunadamente, me ha tocado hacer muchos análisis de riesgo. Entonces, para mí hay ciertas metodologías que pueden aplicarse a tomar decisiones, ¿no? Un árbol de toma de decisiones, por ejemplo.
Dices, ¿cuáles son los pros y contras de una decisión que tomas? Y así te lo vas llevando hasta donde tú quieras. Entonces, dentro de ese análisis, y eso primero siempre lo hago yo para tener un punto de vista. Ok. Entonces, yo decía, me voy a Portland, tengo certeza y no hay disrupción en la vida de mi hijo, Ok. que era de las partes primordiales. No tenerlo es quién sabe qué pase porque te dan liquidación y todo, pero no sabes en cuánto tiempo te vas a poder colocar. Y más en pandemia, En ¿no? Que no pandemia, sabían, no sabíamos nadie ni sabíamos. cuánto iba, no sabíamos cuánto iba a durar. Parte de mi trabajo era estar monitorando qué estaba pasando y la verdad es que cada vez, en México sobre todo, se veía peor cada vez. Ok. Entonces, a mí me dijeron en diciembre de 2020. Entonces, llevábamos cerca ya de casi un año, no, 6, 7 meses, porque llegó en marzo del 20, creo que llegó a México el COVID. Entonces, yo decía, ¿cuánto tiempo me va a tardar en estas circunstancias en encontrar un trabajo más o menos como el que tengo o una fracción abajo, ¿no? Porque también no te puedes poner muy exquisito en estas circunstancias. Entonces, echaba números, ¿para cuánto me alcanza? Ok. Entonces, eso también lo pones en la balanza. Y decía, es demasiado riesgoso. Es mejor, tomo la decisión de irme a Portland. Y ya, Alex tenía ya 15, 16 años, ya estaba más grande. Las pláticas no fueron fáciles nunca, pero siempre era mucho más fácil explicar las razones. No es lo mismo decirle a un niño de 5 o 6 años eso, oye, me voy a ir para que tengas mejores juguetes o para que tengas vacaciones. Al niño a la larga se le acaba eso. Estando él ya más grande la plática no era fácil, pero era más fácil explicar. No hay otra posibilidad. Entonces, a mí la verdad es que me daba mucho miedo el causar una disrupción en su vida. Claro. Entonces, si lo ves con mucha lógica, es toma el rol y busca regresarte. Entonces, regresar para mí esta vez, yo lo intenté muchas veces. Muchas veces y platiqué con un par de empresas y no nos pudimos poner así en un acuerdo que estuviera conveniente para los dos. Entonces, me fui y, venía cada 2, 3 meses. Ok. Entonces también y esto aquí yo ya no pude negociar lo mismo que con Hershey, ya lo tenía también yo que pagar. Entonces también eso te pone otra complicación adicional. Entonces él se llama más grande y él empezó a visitarme los veranos allá. Ok. Entonces yo venía como cada 2, 3 meses, se pasaba el verano un mes y nos la pasamos bomba. Ahí jugábamos picabol y luego hacíamos apuestas y luego él decía que me ganaba, pero yo me dejaba. Digo, siempre ha sido muy Sí, competitivo. ha sido muy Imagino que él también, competitivo. ¿no? Sí, y la verdad es que nos divertíamos mucho. Jugamos póker con mis amigos. Entonces, éramos como roommates. Ok. Entonces lo pasamos muy bien. Ese mes, entonces decía, pues esto se puede, a lo mejor así puede ser el futuro. Es complicado, sin duda, estar aquí lejos, pero ya se viene, o sea, son 4 o 5 semanas que nos lo pasamos muy bien. Muy bien. Entonces, pero yo seguía con el dedo del renglón, estar solo y sobre todo con todos mis amigos que vivían a las afueras de la ciudad o con familia, la verdad es que era mucho más complicado. Entonces yo de jueves a domingo era un pesar por buscar cosas que hacer y me aburría mucho. Entonces me puse a estudiar más fuerte otra vez. Ok. Ok, perfecto. Y cuéntanos, ya estás de regreso en México. Otra reunión más que pasa en Nike y se da la oportunidad de regresar, ahora manejar la categoría de niños. A mí me encanta, creo que sin duda, si nosotros le ponemos atención a esta generación, te puede garantizar buena vida en el futuro, ¿no? Porque si no, los niños hoy ya dejan de hacer ejercicio a los 12 años y lo Ok. hacen hasta los 12 porque los obligan en las clases. También hay muchos papás que los impulsan a hacer deporte, pero si lo toman ellos por decisión, ya lo dejan porque no es divertido. Ok. Entonces, generaciones anteriores, como tú y yo, que fuimos apasionados de jugar voleibol y así nos pateara el entrenador, al día siguiente estábamos. Claro. Ya no funciona así. Oye, Alex, fíjate, ahorita se me viene a la mente algo. Estás en el área de niños, ¿no? Viendo la experiencia que tuviste profesional y de vida juntos, haciendo esta fusión, me imagino que para ti, pensando en un Alex de niño, el trabajo que vas a hacer es precisamente pensar en los niños y en el futuro de una empresa, también en la situación del niño, ¿no? Cómo puede tener un desarrollo
con un acompañamiento ahora de un Alex dentro de una empresa. Cuéntame este proyecto. Bueno, también un poco de lo que puedas platicar. La verdad es que si tú le pones atención a los niños, comercialmente tiene muchas ventajas, porque puedes tú tener una relevancia, las marcas se firman o se reafirman en los niños entre los 6 y los 8 años, ¿no? De acuerdo a ciertos estudios que leí. Y eso te garantiza que ellos te recuerden y te garantiza que tú tengas una relación con ellos mucho más larga. Ya son adultos y muy probablemente te van a seguir consumiendo y cuando tengan hijos, ahora les van a también comprar la misma marca. Comercialmente tiene mucho sentido y eficacia en los niños, pero socialmente, con los niveles de obesidad que tenemos en el mundo y en este país, es alarmante. Entonces, sí, sin duda una gran oportunidad comercial, pero también creo que es una responsabilidad social. Ok, Sociedades con salud son mejores, tienen mucho súper. más beneficios. Entonces, creo que también a mí, en esta etapa de mi vida, estoy también buscando el cómo retribuyo a la sociedad. Entonces, a pesar de que hemos puesto a trabajar en el pasado con ciertas organizaciones que no tienen fines lucrativos, lo estoy buscando empezar otra vez. Y los niños, es un gran mercado para muévete. Pero ¿cómo lo vas a empezar a hacer que se muevan? Que jueguen, que sea Ok. divertido. El deporte tiene que ser divertido. Porque si empieza como juego, va a haber de 100 niños, a lo mejor dos van a jugar, van a hacer deporte profesional. Está bien, pero si tú haces que los 100 niños se muevan, la verdad es que la sociedad en el futuro va a ser mejor. Ok, Porque van a estar acostumbrados a tener buenos hábitos, a trabajar en equipo, a cuidar su cuerpo y a cuidar a los demás. ok. Oye, Alex, estar o no estar en una etapa de desarrollo con Alejandro o estar un poco ausente, lo voy a mencionar de esta forma, ¿no? ¿Tú crees que puede influir el presente en quién eres tú, Alejandro, profesionalmente, en lo que él pueda llegar a ser? Yo creo que sí. Creo que tener una relación sana con tus padres en cualquier medida es buena. Es mucho mejor que no estar o no tenerla. Yo al tener todas esas limitaciones de tiempo y espacio, yo decidí, prefiero tener una buena calidad en tiempo, calidad en eventos y en actividades, que tener a los papás peleándose o tener a mí me rompe el corazón cuando voy a restaurantes y están familias y cada quien está en su celular. Claro, Es decir, los tienes todo el tiempo, es disfrútalos. claro. Entonces, quizá también esa ausencia a mí me formó en la mente. Es mejor si tienes un solo día dentro del mes, pero que ese día valga la pena. Que ese día sea el que se recuerde, a que tengas 30 días grises. Totalmente. Sí, de hecho, como mencionas, hay muchos papás que pueden estar presentes, pero ausentes ¿Sí? en alma, Están ¿no? presentes físicamente, Totalmente, pero ausentes socialmente. totalmente. De hecho, no se me olvida a mí una experiencia que tuvimos en un campeonato nacional en León, Guanajuato, que nos acompañó Alex y precisamente el ver cómo se emocionaba al ver a papá jugando, era increíble, ¿no? Creo que por ahí también tuvo una etapa de entrenamiento de voleibol, digo, no sé si siguió o no siguió, Después de ese evento, cuando ganamos el tercer lugar, correcto. él se acercó a mí, porque él era el coach, si te acuerdas Sí, que claro, le decíamos le coach, decíamos el coach. Entonces él me abrazó y me dijo, quiero ser como tú, quiero jugar voleibol. Y así los dos empezamos a llorar como magdalenas. Y a la siguiente semana lo llevé a entrenar al Jolly. súper. Entonces fueron 2 entrenamientos. Y yo me acuerdo que me salía de la oficina. Yo le decía a mi jefe, no se va a caer nada, pero esto es importante, quiero que mi hijo juegue voleibol. Quiero que viva lo mismo que yo viví, ¿no? De pertenecer a un equipo, pertenecer, tus amigos juegan a lo mismo y que tengas todos esos beneficios de haber jugado deporte, ¿no? Y sobre todo, deporte con estructura, Ujú, porque te da, en el trabajo se refleja mucho las personas que tuvimos ese privilegio de jugar competitivamente. Entonces, al segundo entrenamiento, yo noté que no estaba muy apasionado y veníamos en el carro y yo le dije, a mí me encanta que juegues voleibol, me encanta la idea que juegues competitivamente, pero a mí me gusta mucho más la idea que lo disfrutes. Yo claro, tuve mucha pasión por el voleibol y sacrifiqué muchas cosas por el voleibol. Si tú no lo tienes o no lo ves, no lo hagas por mí. O sea, búscate algo que te apasione, busca algo que te divierta y busca algo que quieras hacer. Esa fue la súper. última vez que fuimos. Excelente. Oye, Alex, dime una cosa.
Con la experiencia que ya tienes, con el recorrido que has tenido, ¿cambiarías algo de un Alex de hace 20 años? Creo que sin duda hubiera buscado regresarme más pronto. Creo que a lo mejor un par de años de vivir en el extranjero hubiera hecho cruzar esa cajita de sí quiero vivir en el extranjero. Y creo que las oportunidades tú puedes tenerlas en cualquier lugar donde estés. Ciertamente las compañías en las que yo estuve cuando vivía en Estados Unidos eran más grandes que las de México, pero aquí si tú te puedes abrir el camino, aquí también hay empresas grandes y lo puedes hacer. Creo que sí, no me hubiera esperado tanto tiempo para regresar. Ok, Alex, agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Me gustaría que nos regalaras una frase, la que a ti se te ocurra para los que nos escuchan y nos ven. Cuando tengan a una persona que los motive y los inspire a salir adelante, no la dejen ir. Excelente. Mira, yo encontré una frase y créeme que para mí es una frase que yo veo mucho en ti y de verdad yo te admiro y te he admirado desde hace muchos Muchas años. gracias. Y dice de esta forma, dice, la familia no se lastima cuando persigues tus sueños, se lastima cuando te conformas y les enseñas a vivir con miedo. Uf, Así que excelente, Alex. Felicidades por tus decisiones y felicidades por tu crecimiento. muchas Gracias. 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 Gracias a todos. Hasta luego.